Mi nombre es Lainder Hernández, estudiante de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Luz, perteneciente al grupo de los feroces leones amarillos. Mi grupo está conformado por Norquis Araujo, María Salazar, Génesis Cubillán, Angie Gutiérrez, Angelimar Cova, Néstor Barrios y mi persona. En esta exposición tocaremos el tema referente al suicidio en el mundo. El suicidio es un fenómeno complejo y multifacético que afecta a millones de personas en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se registran aproximadamente 800.000 muertes por suicidio, lo cual lo convierte en una de las principales causas de mortalidad global, especialmente entre jóvenes y adultos jóvenes. Este acto desesperado no solo impacta a quienes lo llevan a cabo, sino también deja una profunda huella en sus familiares y comunidades. A lo largo de esta exposición se explorarán las causas subyacentes del suicidio, los factores de riesgo asociados y las posibles estrategias de prevención que pueden ayudar a mitigar este problema alarmante. Al comprender mejor este fenómeno, podemos trabajar juntos para crear un entorno más solidario y empático que promueva la salud mental y el bienestar. Pero para entenderlo de mejor manera tenemos que hablar primero sobre qué es el suicidio. Es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. El comportamiento suicida es cualquier acción que pueda llevar a una persona a morir, como tomar una sobredosis de medicamento o estrellar el automóvil a propósito. Mi nombre es Lainder Hernández y les voy a hablar sobre la estadística actual del suicidio. En España se quitan la vida una media de 7,9 hombres por cada 100.000 habitantes, mientras en el caso de las mujeres esta tasa es de 2,8, casi 3 veces menor, según los últimos datos disponibles de la Organización Mundial de la Salud. Esta diferencia en el número de casos en la tasa de suicidios en este país no es una excepción a nivel mundial, sino que más bien responde a una tendencia global. Por ejemplo, en países europeos como Rusia e Islandia, este ratio es más de 5 veces superior en el sexo masculino que en el sexo femenino. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 700.000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo. Este problema además es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. La organización también alerta de que la pandemia de coronavirus ha impactado negativamente en nuestra salud mental, pues los factores de riesgo asociados al suicidio como la pérdida laboral o financiera, el trauma o el abuso, los trastornos mentales y por uso de sustancias y las barreras para acceder a atención médica se han ampliado aún más con la COVID-19. Asimismo, desde el organismo se anima a quienes estén contemplando el suicidio o se vean afectados por él a que se comuniquen con alguien de su confianza y busquen ayuda profesional. Prácticamente en todos los países los suicidios masculinos son superiores a los femeninos. En las zonas rurales la mayor parte de los suicidios se llevan a cabo por la ingestión de plaguicidas y la cifra es tan importante que llega a suponer aproximadamente el 30% del total de suicidios. Otros métodos habituales de suicidio son el ahorcamiento y las armas de fuego. Hola, mi nombre es María Salazar y yo les voy a conversar sobre la epidemiología de la conducta suicida. El suicidio es una de las causas de muerte más frecuentes en el mundo. Según estimaciones de la OMS, en el 2020, más de 1,5 millones de personas fallecieron debido al suicidio y entre 10 y 20 veces más personas intentaron suicidarse. Esta cifra significa un número de muertes en el mundo por suicidio cada 20 segundos y una tentativa suicida llevada a cabo cada 1 o 2 segundos. A pesar de los avances de la psiquiatría, especialmente en el ámbito de la psicofarmacología, la tasa de suicidio apenas se ha modificado en los últimos 20 años. Incluso ha aumentado en los países en vías de desarrollo. Al considerar la media de 53 países, según un número aportado por la OMS, la tasa suicida normalizada es de 15,1 por 100.000 habitantes. Por sexo es de 24,0 por 100.000 habitantes para la población masculina y de 6,8 por 100.000 habitantes para la femenina. Respecto a la edad y al sexo, existen un gran número de diferencias entre
en los suicidios consumados y los intentos de este. Asimismo, es más frecuente que se lleven a cabo los suicidios en hombres, así como también es más habitual los intentos de suicidio en mujeres. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Genesis Cuyón y les vengo a hablar sobre los factores de riesgo de la conducta suicida. La conducta suicida no se hereda, pero sí la predisposición genética que padece determinar enfermedades mentales. Por consiguiente, en las pacientes con dicha intención hay que precisar si existen esos antecedentes patológicos familiares para poder intervenir en la reducción del riesgo suicida. Para prevenir ese comportamiento deben promoverse modos de vida saludables como práctica sistemática de deportes, una vida sexual responsable, los hábitos no tóxicos y el desarrollo de múltiples intereses que permitan un uso adecuado del tiempo libre. Para la toma de decisiones clínicas se deben identificar los factores subyacentes y estimar riesgo de muerte. Entre estos figuran las sociales, las familiares, las psicológicos y los biológicos. Las figuras sociales. En estas se desencadenan las siguientes: la tensión social, cambio de posición socioeconómico, los problemas en las redes sociales de apoyo, pérdidas personales, pérdida de empleo, catástrofe, desarraigo, aislamiento, exposición al suicidio de otras personas y violencia ambiental de género o violencia intergeneracional. Las familiares. Las familiares, estas desencadenan el funcionamiento familiar problemático, el abandono afectivo y desamparo, familia inexistente, la violencia doméstica y el abuso sexual. Los psicológicos. Los psicológicos son el intento de autoeliminación interior, pérdidas familiares, frustraciones intensas, la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, los cambios bruscos del estado anímico, alteraciones del sueño y el abandono personal. Biológicos. Los biológicos son los trastornos metabólicos, factores genéticos de enfermedades psiquiátricas de primer grado de consanguinidad, las edades extremas de la vida, edades avanzadas, adolescencia, enfermedades y dolor crónico, como son los accidentes vasculares, el SIDA, neoplasias, entre otras. También están las enfermedades en fase terminal, trastornos psiquiátricos y deterioro cognitivo. Según la experiencia de los autores, la proporción de suicidios es ligeramente menor, pero de todas maneras constituye un riesgo terrible. Por causas ya descritas, el acto suicida tiene lógica para el individuo y se convierte en la única salida, en la garantía de dejar de sufrir y en el refugio final. También cuando la idea de culpa es agobiante, la expiación necesaria se traduce en suicidio. Particular mención merece el llamado suicidio altruista. El deprimido, convencido en un trágico futuro irremediable, mata a su familia para ahorrarle sufrimiento y se mata luego a él, que mayormente es el suicidio altruista, como se llama. Es el que hoy en día más se ve. Hay muchas noticias de padres, madres, familias literalmente siendo masacradas porque alguna infidelidad o por cosas económicas que o alguna de las dos partes están sufriendo y deciden acabar con ese sufrimiento, con el suicidio, quitándoles la vida a toda su familia. En aquellos cuadros depresivos
asociados a una manifiesta histeria en pleno periodo de estado. Hay anuncios e intentos suicidas, pero repetimos, hay casi siempre, anuncios o más o menos melodramáticos. El hecho suele producirse efectivamente ante un auditorio. Por lo general no es serio, es decir, el recurso no es idóneo para lograr la muerte. No se arroja al vacío, ni se dispara, ni piensa en tirarse a las vías de automovilísticas, de un tren. Se elige un corte en el antebrazo, el corte de venas, para tomar fármacos. Si no es mediante el corte de venas, también toman fármacos independientemente de lo que sea, etc. El objetivo es llamar la atención con alto contenido histriónico y consecutivo a situaciones conflictivas explosivas. Es un intento utilitario en el sentido de conseguir algún objetivo en el entorno. En cambio, los intentos suicidas del deprimido severo son, como un autor decía, serios de verdad. Suelen planearse generalmente en silencio, con cierta discreción, y el cuidado que pone en la ejecución hace que casi siempre culmine en la muerte. En su comienzo, el sujeto suele manifestar a quienes le rodean que es mejor terminar con todo, así no se puede vivir, esto no tiene arreglo, es mejor desaparecer, entre otras cosas. Es decir, explícita su idea autodestructiva, da a conocer en un corto tiempo lo que tiene planeado, sigilosamente. Pero hasta aquí hay ambivalencia, pues se piensa en el suicidio, pero se resiste a la idea. Sin embargo, el riesgo aumenta cuando el individuo parece tranquilizarse, como ya se dijo. Entonces cesa la ambivalencia, desaparece la disyuntiva y la lucha interior. Generalmente la resolución ha sido tomada y ahora se elabora la ejecución del acto. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Angie Gutiérrez, portadora de la cédula de identidad 32175-140. Le hablaré sobre el riesgo suicida. Primero tenemos la clasificación del riesgo suicida. La clasificación del riesgo suicida se divide en diferentes niveles según las características de la ideación suicida y el riesgo asociado. Esta clasificación ayuda a identificar la gravedad de la situación y a tomar decisiones sobre el tratamiento y la intervención. Primero tenemos el riesgo leve. Sus características. Hay ideación suicida, pero sin planes concretos para hacerse daño. La persona puede rectificar su conducta y muestra autocrítica. Los factores. Generalmente hay factores protectores presentes. Segundo tenemos el riesgo moderado. Sus características. Existen pensamientos suicidas más frecuentes y planes vagos, además de posibles antecedentes de intentos previos. Puede haber más de un factor de riesgo presente. La intervención. Es importante monitorizar la situación y ofrecer apoyo. Por tercero tenemos el riesgo grave. Las características. La persona tiene una idea concreta de hacerse daño y antecedentes de intentos previos. Presenta más de 2 factores de riesgo, pero no tiene un plan suicida claro. Puede expresar desesperanza y rechazar el apoyo social. La intervención. Este nivel requiere atención urgente y un plan de seguridad. Cuarto, riesgo alto. Características. La persona tiene un plan específico para llevar a cabo el suicidio y ha mostrado intenciones claras de hacerlo. La intervención. Este nivel requiere intervención urgente y monitoreo constante. Por quinto, tenemos el riesgo extremo. Sus características. Presenta múltiples intentos suicidas previos, varios factores de riesgo y puede tener agravantes como la autoagresión.
La intervención. Se necesita atención médica urgente, ya que la persona está en peligro inminente. También les hablaré sobre la clasificación de los fenómenos suicidas. Primero tenemos según la etiología. De la etiología sale primero el suicidio psicótico. Es aquel que se produce en el curso de una psicosis, como en una esquizofrenia o en el curso de un trastorno bipolar. La persona sufre una desconexión con la realidad y con su entorno. Tenemos el suicidio depresivo, aquel que se produce en el curso de una depresión mayor. Por tercero tenemos el suicidio psicodisplásico. Corresponde al suicidio o al intento de suicidio que sucede en el marco de una persona psicopática, que se caracteriza por la persona que ejerce una agresividad hacia sí misma. Suicidio neurótico. En esta categoría se enmarca la mayoría de los parasuicidios con marcada teatralidad, pero con escasa intencionalidad suicida, tipo chantajes suicidas. Tiene, sin embargo, una patología rica y espectacular. El suicidio social. En su psicodinámica, los factores sociales cobran capital importante, es decir, el estado civil, la soledad, las rupturas sentimentales, la pérdida, el desempleo, las problemáticas familiares y las pertenencias a grupos radicales, entre otras. También tenemos el suicidio filosófico. Aparentemente la persona no sufre ninguna enfermedad psíquica. En su personalidad extraña o extravagante la que lleva a un proceso de reflexión en el que descubre la falta de sentido de su existencia o de la existencia humana en general. Es el vacío existencial, muchas veces asociado a la pérdida de valores. También tenemos el suicidio según la forma. Con ese primero tenemos el suicidio impulsivo. Es aquel que se lleva a cabo de forma súbita sin que la persona haya dado avisos explícitos o implícitos de su deseo de morir o de sus intenciones suicidas. El suicidio obsesivo. La idea al suicidio está implantada, estancada en la mente del sujeto con tal fuerza que se ve incapaz de rechazarla. La persona sí que ha dado avisos de sus intenciones suicidas. Suicidio reflexivo. Es el opuesto al suicidio impulsivo. La idea de quitarse la vida se instala en la mente de la persona con tal detenimiento reflexivo que ésta pormenoriza el valor de su propia muerte. Y por último tenemos el suicidio histónico. Es aquel que se lleva a cabo con cierto aire teatral, en el que la persona se entrega a una representación aparentemente suicida con la pretensión de llamar la atención para conseguir determinados propósitos. Esta está relacionada con una etiología neurótica. Muchas gracias. Soy Angeli Marcova y les voy a hablar sobre la prevención del suicidio. En un estudio llevado a cabo en Países Bajos, un grupo de investigadores desarrolló una campaña mediática a nivel nacional sobre el suicidio. La campaña consistía en difundir publicidad con información sobre el suicidio y líneas de ayuda, proporcionar capacitaciones a personal de salud sobre el tema e identificar a personas con alto riesgo de intentar cometer un suicidio. Los resultados mencionan que las personas que vieron la campaña o se capacitaron mostraron una mayor disposición y apertura a buscar ayuda profesional. Además, disminuyeron sus creencias y estigmas asociados al suicidio, a diferencia de las personas que no vieron nunca la campaña. También destacan otros estudios sobre relatos de personas que cometieron un intento de suicidio y sobrevivieron. Los relatos permiten observar que antes de realizar la acción hubo una tendencia en general a hablar sobre sus planes con una persona cercana. No obstante, la mayoría de personas a las que se lo contaron no reaccionaron adecuadamente. Habitualmente fueron ignorados, rechazados, recibieron respuestas agresivas y profundamente invalidantes. No siempre es fácil darnos cuenta del riesgo y entender el alcance de lo que nos está contando un posible suicida. Y es lamentable
ya que la respuesta de otras personas juega un papel fundamental en la prevención del suicidio. Diferentes teorías sobre el suicidio, como la del psicólogo Thomas Joyner, sustentan la premisa de que las personas con ideas suicidas pueden tener la creencia de sentirse como una carga para los demás y sentir una falta de conexión social. Por eso es importante para las personas cercanas a ellas poder tener información relevante sobre el suicidio, promover la conexión social, brindar apoyo y saber cómo actuar al respecto. A veces lo único que se necesita para prevenir el suicidio es otra persona que escuche, que esté ahí para esa persona sin juzgar e intentar ayudar de la mejor manera posible. Hablar abiertamente sobre el tema ayuda a que personas que tienen pensamientos suicidas reconozcan que es válido y conveniente expresar lo que sienten y lo que piensan, a que dejen de sentir vergüenza o culpa por tener esos pensamientos y a pedir ayuda. Tratar el suicidio con naturalidad y no como un tabú no tiene como objetivo alimentar las ideas de las personas a hacerse daño a sí mismas. Al contrario, permite que la persona con ideación suicida no lo vea como un tema anormal que solo le afecta a él o a ella como individuo, sino como un problema recurrente y colectivo que afecta a millones de personas alrededor del mundo. La posibilidad de no sentirse solo y tener información pertinente incrementa la probabilidad de no esconder esos pensamientos, lo que eventualmente facilitaría la búsqueda de ayuda oportuna. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Norquis Araujo y hoy voy a hablar sobre las consideraciones generales sobre el suicidio en el mundo. El suicidio es un tema controvertido, pese a su carácter individual. Es considerado como un grave problema de salud en casi todas las regiones del mundo. Es un enigma el por qué los seres humanos orientados hacia la vida se entregan a comportamientos autodestructivos. El suicidio es tan viejo como la humanidad y el conocimiento de los factores de riesgo que lo provoca permite prevenir dicha conducta, pues a partir de ahí el médico de la atención primaria estaría en condiciones para detectar aquellos individuos suicidas en potencia y trazar la conducta a seguir para que este paciente sea valorado de forma precoz por profesionales de salud mental, quienes están científicamente más capacitados para profundizar el diagnóstico nosológico, perturbación y letalidad potencial de la persona con riesgo de autodestrucción, así como la terapéutica que debe ser aplicada, sea hospitalizado o de forma ambulatoria. Entre los objetivos específicos del Programa Nacional para la Prevención y Atención de la Conducta Suicida se encuentra el establecimiento del sistema de vigilancia y la realización de investigaciones cualitativas y cuantitativas para tipificar la conducta suicida, entre otros, cuyos cumplimientos deberían ser precisados en el área de salud de este estudio. Muchas gracias.